Esto es Descifrando Stress. Es una serie de vídeos para conocer a fondo los Style Reference de Midjourney. Y lo hago a través de un sistema de prompts, que son una serie de preguntas que le hago a modo test, y vamos viendo la personalidad y cómo se desarrolla. Y vemos facetas que no se nos hubieran cruzado si no lo hacemos así. Entonces, cada día un estilo. El estilo de hoy es este que tenemos aquí. Entonces, la primera cosa que le voy a pedir es que se exprese a su manera. Entonces lo que le hago es pedirle una cosa pues, aleatoria. O sea, yo en mi caso tengo la costumbre de poner 3 puntos, pero podrían ser una combinación de letras, un punto, lo que sea. El caso es que dejarle ver tal cual es, sin más restricciones. Entonces, en el primer caso, vamos a ver qué nos hace. Enviado. Y ahora a continuación voy a pedirle lo mismo. Vale, voy a utilizar lo mismo, pero le voy a añadir no people, porque tienen tendencia a poner gente y a poner gente siempre con la misma cara, mirando para arriba, con los ojos cerrados, con la cabeza llena de flores. Si es que, vamos, estaba saliendo. Y entonces vemos aquí una cosa muy curiosa. He elegido este estilo porque es muy versátil y muy curioso. Hace cosas que no te esperas y es el típico estilo que te da sorpresas, que esos son los más interesantes. En principio es bastante pictórico, como muy clásico, pero también es muy luminoso, como delicado, ¿no? Vamos a ver. Entonces una mezcla de clásico pero no recargado, clásico ligero, vamos a decir. Entonces cuando se manifiesta en forma de foto ya se le ve pues como un poquito desastradillo, ligero pero clásico. Vale, vamos a ver qué nos da de sí. Lo primero que le pido es la macrofotografía. Ya sabemos que cuando ponemos este prompt, inmediatamente digamos que saca su lado fotográfico porque parece ser que, no sé, le fuerza a, no sé, la palabra macro no existe en Macro Illustration, entonces directamente nos va a poner una foto casi siempre que he visto estilos que ni poniendo macrofotografía se convierten en una fotografía, o sea que son muy potentes, muy potente la ilustración y hay que sacarle la foto si es que sale de otra forma, pero yo se la intento sacar siempre primero con macrofotografía, que se pueden hacer otras variaciones. Yo hago esta por no hacerlo eterno, pero se pueden hacer de submarino, de etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si se convierte en una foto, que efectivamente vemos que sí. Además, es muy bonita porque mantiene estas tonalidades entre azules, rojas, beiges y tiene un grado de desenfoque interesante. Vale, las criaturas son raras, no es muy reconocible el animal ni nada, seguramente la planta obviamente no existe tampoco, pero ya hemos podido llevarle a nuestro terreno. Vamos por ahí, la macrofotografía nos puede dar bastantes sorpresas. Vamos a ver con el prompt relativo a decoración, que me gusta mucho porque le hago hacer foto y le hago hacer ilustración porque le estoy pidiendo interior de una habitación con un gran cuadro, tonos neutros bañados de luz natural, que es bastante neutro y genérico. ¿Vale? Es muy importante cuando estamos testeando estilos no abrumarles con los prompts, no tienen que ser muy específicos. En alguno de ellos sí que voy un poco más a ser específica porque quiero llevarle por cierto camino, pero sin darle muchos detalles. Entonces, no sé qué hago que no estoy dándole. Vamos a ver qué nos da esta opción, si nos lleva por la foto o qué, porque en principio esto le lleva a hacer una habitación fotografiada más una imagen artística. Vamos a ver. Efectivamente. Yo aquí tengo mis debates, vemos lo que queremos, o sea, lo que yo creía. Una cosa muy interesante es que si el estilo es un poco clásico, como este, bueno, bastante, los muebles que te salen en la decoración también lo son. Es decir, no al 100% porque este sofá es más moderno, pero tiene estos detalles. También la arquitectura, las lámparas. Y atrás, en la imagen de la pared, vemos algo que puede llegar a ser bastante moderno o bastante clásico. Me gusta mucho este contraste. Esta imagen la podemos mejorar o puedes hacer más versiones si pones 35 milímetros delante, que sería una foto analógica, parece que le lleva por un camino, o le puedes poner Style RAW para que, no sé, para que salga una foto un poco más clásica de tipo stock. De esas formas, un poco que hay ciertas variaciones que pueden, en algunos estilos, mejorar, ¿vale? Para no probar tantas cosas aquí ahora. Bueno, ahora voy a probar este otro prompt que es muy parecido al anterior, pero cambia, esta parte es igual, pero cambia que le pido que haya una persona, una mujer, en su estudio con pinturas de su cara, o sea, realmente retratos. Lo que consigo con esto es que me saque una fotografía, vamos a poner el estilo y pedírselo, que saque una fotografía y también una imagen repetida de la persona que está fotografiada, que es bastante curioso, porque realmente sí que lo hace, sabe hacerse un retrato de la fotografía, que es algo que no hubiera esperado, no se me hubiera ocurrido. Vamos a ver qué tal.
Y vemos que está bastante bien, porque sí que es una foto, en este caso es un poco más, vamos a verla de cerca. Tiene un punto como a póster, un poco, pues es fotográfico, pero no 100%. Aunque sí, el pelo aquí, bueno, está ahí. Este lo veo como más pictórico. Pero bueno, es bonito, ¿no? Porque hay que ver cómo se nota que esta chica que tiene el pelo así ondulado, pues aquí el retrato es el de ella, está su rubita. Es muy interesante cómo hace este ejercicio, ¿vale? Entonces, como siempre, le podemos sacar más partido, pero ya de momento vemos cómo se desdobla bastante bien. Vamos a poner una imagen clásica para también de esta serie, que es 35 milímetros, bueno, style. Bueno, vamos a quitarle, es que lo tenía, a veces lo pongo con 35 milímetros y a veces no. ¿Por qué? Porque de primeras vamos a ponerlo así. Es ver cómo hace estilos de algo genérico que no le estoy mandando qué es, que lo decida. A veces se me va mucho a la ilustración y en ese caso le pido 35 milímetros o le pido Style Raw, por ejemplo. Y lo tenía para copiar, pero me gusta más no condicionarlo porque, perfecto. Aquí ya me va a dar, es que es muy bonito este estilo. Yo no sé cómo están hechos de verdad, pero cómo este número tiene tantas cosas dentro. O sea, lo mismo te saca una imagen totalmente clásica, que por cierto es muy bonita, como para ilustrar cuentos clásicos, me parece preciosa, como una imagen de moda, que por cierto está un pelín borrosa. Esta que está cerquísima, que es una preciosidad de imagen, y esta que se ve un poco lejos, quizás añadiendo números a los estilos, con S o SV se pueden conseguir más cosas, pero bueno, en esta serie no pretendo ir tan lejos porque si no esto sería muy largo, pero vemos que siempre podemos seguir añadiéndole cosas y por supuesto añadir el personalizador, pero ahora mismo no lo aconsejo porque si añadimos nuestro personalizador no vamos a ver realmente lo que nos da de sí, lo vamos un poco a desvirtuar. Luego para usarlo lo puedes seguir sofisticando, ¿no? Pero para poder comparar unos con otros, porque luego cuando tú tengas varios estilos que les has pasado este test, pues vas a ver cómo funciona, o sea, cómo es de diferente lo que hay dentro de un estilo, que es cosa que no puedo definir ni entender. Una cosa que me gusta hacer es una variante de esta, que es cómo hace hace un estilismo, vamos a decir, de un producto. Entonces le pongo fotografía de producto y le doy a probar. Vale, lo lleva por donde más o menos me hubiera podido imaginar. Pues los buquets estos de florecillas. Interesante, como hace una composición rara, o sea, poco clásica también, así como muy desperdigada. Esto ya es como muy de los años 70 y esto es como más minimalista. Es muy curioso cómo el mismo estilo despliega tanta variedad. La verdad que es sorprendente. Este estilo es para ir tirando de él mucho tiempo porque va a dar sorpresas. Vale, tengo la fotografía de producto preparada, que es una fotografía que a un prompt de fotografía de producto, quiero decir, en la que le digo que ponga una etiqueta y que se esmere con el diseño. Vale, vamos a darle aquí, intento no darle demasiadas restricciones para que se exprese bastante. En un principio mi prompt era más rebuscado y más retorcido, en el primer vídeo se ve, y lo limpié porque lo veía demasiado simplón, y al quitar las características, digamos que saca su verdadera esencia. Entonces vamos a ver, es muy curioso cómo he elegido una tipografía ya más clásica. Si lo comparamos con otros vídeos que analizo otros estilos, suele ser una tipografía más sans serif, o sea, de palo. Y aquí ya se me ha ido por una más clásica, como más script. Muy, muy curioso. Por supuesto, los brillos, los dorados, las bandejitas, los complementos. Bueno, esto realmente está muy poco trabajado porque es tirar el estilo sin graduar el estilo que haya estado hasta 1000 o sin graduar el estilo S o el SV. Bueno, si no sabes de qué va esto, espérate al final del vídeo y te cuento algo. Pero va por donde yo esperaba y se está convirtiendo en fotografía con mucha facilidad. Bueno, ahora yo creo que esto le va a costar más, que es la escena de fantasía, para probar qué tal se defiende en el mundo fantástico. Vamos a poner. Es una fotografía, vamos a ponerle fotografía nada más. En la noche, un gran elefante, un pavo real, en un desierto surreal. Planeta.
Realmente es un poco rebuscado, pero es que pretendo ser un poco rebuscada. Por eso decía que a veces el prompt sí que tiene que ir un poco rebuscado. UHD a 8K son características que se le dan a las imágenes un poco como más tridimensionales, de render, etcétera, por darle un punto así un poco futurista, fantástico. A ver qué hace. Pues aquí no ha podido. No ha podido y ha salido toda su faceta de ilustración. Se conoce que esto no lo tiene registrado como fácil de hacer fotografía. Voy a hacer un par de retoques para así, sin complicarme mucho la vida, a ver si le saco su lado fotográfico, y si no lo consigo lo voy a dejar. Se puede investigar o se puede dejar, porque a veces es que simplemente no lo hace. No lo hace, no lo va a hacer nunca. Entonces se me ocurren dos cosas. He puesto ya fotografía, cosa que a veces se nos olvida, y poner o no fotografía es importante. Le voy a poner 35 milímetros, que es de foto analógica. Voy a ponerle film, parece que lo entiende mejor. Voy a lanzar esta y voy a lanzar también una que tenga Style Raw, que es lo que suele ponerse cuando es más un poco foto stock. De momento, con esas dos ideas, a ver si es capaz de moverse hacia la... No lo hace, no lo entiende. Sigue siendo un dibujo, es un poquito menos lineal. No, que va, en realidad no hay mucha diferencia. Y tampoco, no lo consigue. Sí, la única forma en la que podríamos hacer que pareciera una imagen es rebajar el estilo, haciendo que tenga menos del estilo y también sea un poco más predecible. Vamos a ver, vamos a poner SV60 y entonces tendrá un 60% del estilo, y yo lo digo para que mantenga sus características, pues esos colores, ser así de suelto, tener desenfoque, etcétera. Yo no sé si lo voy a conseguir. Supongo que sí. Esto, por narices, cuanto menos estilo le pongas, pues al final aparecerá más. ¿Ves? Aquí va necesitando, o sea, se va transformando. Pues yo creo que al SV10 o así, a lo mejor, pues ya conseguiríamos algo. Lo voy a hacer, porque ya me pica la curiosidad demasiado. Al final yo tenía idea de que esta serie fuera solamente poner los test, y no puedo evitar darle algún giro porque estoy viendo la potencialidad y me sabe mal no contarla, ¿no? Entonces, a ver, este último que le he puesto un 10%, efectivamente, lo que pasa es que ya ha perdido mucho, apenas le quedan rasgos del estilo, entonces no merece la pena. Yo creo que es que simplemente con esto no puede. Y ya la última escena que tengo es el Cinematic Party este en el desierto, que pongo siempre, que es la fiesta en el desierto, que esta suele ser bastante difícil. La dejo al final porque es difícil. ¿Por qué? Porque le digo que haga una escena cinemática, una fiesta y en el desierto. Y eso le suele explotar la cabeza. Es muy difícil que lo saque bien, a no ser que le hagas algunos pequeños retoques. Y he obtenido cosas bastante chulas, pero aquí yo creo que no va a ser la ocasión. ¿Por qué no he puesto fotografía? Pues no lo sé, la verdad es que voy cambiando. ¿Cuál es mi prop de base? Bueno, aquí vemos alguna cosa que está muy bien. Vamos a ver de cerca. Aquí vuelve a ser otra vez muy versátil. Lo mismo una imagen, hombre, no está bien porque la imagen no está muy chula. A lo mejor poniendo el estilo subido. Aquí parece una especie de postal antigua. Aquí la escena está muy lejos, parece fotográfica y parece una escena realmente filmada. Y aquí nos vamos totalmente a otro mundo. Me gusta porque en la misma tira te hace todo. Voy a darle algo más para que le voy a poner close-up, que normalmente cuando le pides un primer plano suele tirar más a foto y te trae otras cosas. Vamos a ver. Este es difícil. Lo dejo para el final porque si esto lo haces al inicio te desanimas y piensas, uy, qué código más malo, no hace nada, así que hace. Bueno, el close-up lo malo es que te tira mucho al retrato. Digo lo malo porque a lo mejor no es lo que estoy buscando y me bloquea muchas otras posibilidades. Sin embargo, sigue siendo... Me pone algo así tipo vintage. Este también... No, se podría decir que es actual. Actual y muy bonita. Mantiene los tonos, los estampados. O sea, digamos que cumple bastante bien consigo misma. Y esta, pues... una cosa rara. Yo seguiría añadiendo aquí, pues poniéndole Style Raw. Vamos a probar Style Raw. Simplemente sin variar... Aquí tenía el Style Raw todo el rato. Sin variar nada más. Exactamente. A ver qué tal. Vale. Las escenas son más fotográficas, es verdad. No se distinguen bien, con lo cual el close-up me parece a mí que es un poco bastante necesario, ¿vale?
¿Hemos conseguido algo? Pues desde que le he puesto el Style Raw, pues bueno, nos hemos cargado estas escenas clásicas. Se conoce que al hacer esto le quitamos la parte vintage. Pero he aprovechado y he hecho un close-up a esta misma, ¿vale? Con lo cual la cosa se vuelve mucho más bonita. Podemos obtener alguna cosa interesante. Me encanta este desenfoque en la cara con una lente muy abierta, con profundidad de campo muy cortita. Y bueno, yo creo que pueden salir cosas. Aquí no ha renunciado a su clasicor, a su clasiquez. Y está realmente bonita y bueno, no sé si es muy cinematic, pero bueno, es un poco, me da la sensación de que este estilo es un poco indomable, pero por tanto para mí es divertido. Resumiendo, para mí este estilo es bastante divertido. Realmente funciona bien para cosas que tienen luz, claridad, todos estos tonos le favorecen para escenas de verano, escenas de interior en lugares blancos ya poniéndole unos prompts un poquito más dirigidos. Funciona muy bien en los planos cortos, es muy luminoso también. Y ya digo que no, bueno, por supuesto para la fantasía no funciona de ninguna manera, o sea, es bastante negado. Aquí en este punto es donde yo le he visto brillar más, porque le hemos dado simplemente estilizar. Yo no sé si hubiera sido ideal ponerle futurista o cualquier otra de estas características, le hubiera dado así unas alas como más de fotografía y tal. Pero bueno, tiene ese punto clásico que es tan chulo y tan especial. Es un estilo para explorar, pero siempre en el lado, digamos, luminoso. Y me gusta terminar con un prompt para la ocasión, digamos. Y dado que es así, pues yo le voy a pedir esta cosa. Pero he pensado que, bueno, me hacía más gracia escarbar entre todos los prompts que tengo de todo el tiempo que llevo trabajando con Midjourney y ponerle este estilo a ver cómo funcionaba. Y así lo he hecho. O sea, lo he hecho antes de grabar y entonces ya está hecho. No lo vamos a ver en pantalla porque a veces, pues hombre, no es lo más práctico porque no es lo más, digamos, rápido. Este es el prompt que he elegido. Fotografía editorial de moda. Sirena en una piscina. Tema sirena en la piscina y un fondo de gradiente degradado pink and blue. Esto lo tengo porque estaba yo trabajando en un tema queriendo hacer esta imagen. Entonces esto es lo que ha salido. A mí me sorprende lo borroso que sale. No sé si soy yo. A veces de vez en cuando me pasa, pero lo mismo lo vuelvo a tirar y sale perfecto. Esta es súper mona porque tiene todo. O sea, tiene esa luz, por eso digo que es muy de verano, muy de luz natural, tirando a blanca. Estos degradados como en pincelada que hacen tan mono y de vez en cuando la fotografía la hace muy requete bien. Esta está bien, pero está borrosa. Y esta de repente pues vuelve a ser una ilustración que es muy mona, por cierto. Es que también puede servir para hacer como anuncios a la antigua vintage. O sea que, fenomenal. Bueno, si te ha gustado y si te has quedado con muchísimas dudas y no sabes de qué va alguna de las cosas que he contado, te recomiendo mi curso de inteligencia artificial para marcas, es decir, para conseguir que las imágenes para tu marca no sean genéricas, que no sean las de todo el mundo y que al contrario sean iguales y tengan la personalidad que tú le quieras dar a tu marca. Eso hay que aprenderlo y con Midjourney se puede hacer. Yo tengo mi estrategia y es el resultado de un año trabajando. Es que no se puede decir más, un año, es que es todo lo que hay. Ya con clientes y haciendo que las fotografías para ellos sean diferentes y enfocadas a lo que necesitan. Y eso es lo que yo te explico en este curso. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.